Vamos a recorrer las aguas de este lugar con varias desapariciones y teorías de que sucede en el Triángulo de las Bermudas. Desde años cercanos a la actualidad hasta el año 1800, muchos sucesos ocurrieron y algunos podrás verlos con nosotros. Antes de que continuemos con el video, te invitamos a suscribirte y activa la campanita para estar al tanto de más videos como este. En julio de 2015, la desaparición de dos adolescentes generó un enigma tan intrigante como las aguas del Triángulo de las Bermudas. Tras embarcarse frente a la costa de Florida, la verdadera naturaleza de su travesía quedó envuelta en el misterio. A sus padres les dijeron que solo salían a pescar, mientras que a sus amigos le confiaron un destino más exótico, las Bahamas. Con el telón de fondo de la costa, una línea de tormenta se cernía sobre la región, y pronto los jóvenes se sumieron en el silencio de desconcierto. A pesar de una búsqueda extensa que abarcó 15.000 millas, ninguna pista emergió, sumiendo el caso en unas sombras sin respuestas. Un año después, el bote de los jóvenes se halló a la deriva frente a la costa de Bermudas, resguardando en su interior un iPhone destrozado y algunos objetos personales, como testigos mudos de un enigma aún sin resolver. En el intrigante reino de las teorías sobre el Triángulo de las Bermudas, la propuesta más peculiar y popular proviene de Charles Berlitz. En su relato, la zona alberga la enigmática ciudad perdida de la Atlántida, y las desapariciones de barcos y aviones, junto con los fallos en el equipo, son atribuidos a los rayos de energía liberados por cristales especiales que alimentan los misterios del Atlantis. A pesar de sonar descabellada, la teoría de Berlitz logró cautivar la imaginación de más de 20 millones de lectores en todo el mundo, sumiéndolos en las intrigas del Triángulo de las Bermudas. Viajando ahora al año 1945, cuando 5 aeronaves TBF Avenger se elevaron en un ejercicio de entrenamiento rutinario sobre el enigmático Triángulo de las Bermudas. En plena práctica, las aeronaves fueron impactadas por una lluvia intensa y vientos poderosos, contradiciendo el pronóstico de un día claro. Los pilotos, sumidos en una desorientación extrema, se comunicaron con la base para informar que sus instrumentos de navegación se habían detenido. La última comunicación que la base captó fue cuando el primer avión descendió por debajo de los 10 galones. Todos descendemos juntos, seguido de un silencio estático. 5 aeronaves y sus 14 ocupantes desaparecieron sin dejar rastro, sumergiéndose en el misterio del Triángulo de las Bermudas. Observa esto. En su viaje inaugural al Nuevo Mundo de 1492, Cristóbal Colón atravesó la región del Triángulo de las Bermudas. Colón relató que en una noche, estando en la cubierta del barco, avistó una luz colosal en la distancia, completamente diferente a cualquier cosa que hubiera presenciado. Ante la extrañeza del fenómeno, Colón consultó su brújula en busca de orientación, solo para encontrarse con lecturas erráticas. Quizás hayas advertido que el Triángulo de las Bermudas no figura en ningún mapa mundial. Esto se debe a que las instituciones oficiales se resisten a reconocer la existencia real de esta área. Viajemos al mes de marzo de 1918, cuando, llevando consigo una tripulación de 306 personas, el USS Cyclone zarpó desde Barbados con destino a Baltimore. Navegando a través del enigmático Triángulo de las Bermudas en su travesía, el barco se esfumó sin dejar rastro. El Cyclone no emitió señales de socorro y se esfumó sin ninguna explicación aparente, convirtiéndose en la nave de mayor tamaño que ha desaparecido en las misteriosas aguas del Triángulo de las Bermudas. No se hallaron restos y la incertidumbre rodea la cantidad exacta de barcos y aviones que han desaparecido en esta área. Se estima que alrededor de 50 barcos y 20 aviones han experimentado desapariciones inexplicables, dejando tras de sí un misterio sin resolver en la mayoría de los casos. ¿Y sabías esto? El Triángulo de las Bermudas es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este hecho resuelve el misterio del Triángulo de las Bermudas. Estadísticamente, cuanto más ocupada sea el área, mayor será la frecuencia de accidentes y desapariciones. Aunque esto tiene sentido, no es la frecuencia de desapariciones lo que es responsable del misterio del Triángulo de las Bermudas, sino la falta de explicación o restos encontrados. En el momento de explorar la renombrada obra teatral de William Shakespeare, La Tempestad, la cual halló su inspiración en el misterioso Triángulo de las Bermudas, marinos que regresaban a Inglaterra compartían relatos de aguas traicioneras cerca de las Bahamas, donde las embarcaciones desaparecían de manera enigmática. Estas narrativas llegaron a oídos de Shakespeare, inspirando así su obra final, que relata una tormenta en el mar, llevando un barco a una tierra llena de misterios. El naufragio, representado en la obra de Shakespeare, toma como base el barco del siglo XVII llamado Sea Venture. Este barco transportaba suministros desde Inglaterra hasta Virginia, cuando fue embestido por una tormenta masiva en el Triángulo de las Bermudas.
Sea Venture fue azotado por la tormenta durante 3 días y apenas logró llegar a la costa. Los supervivientes de este naufragio quedaron varados en un área desolada de Bermuda durante un extenso periodo de 9 meses. Si estás disfrutando de nuestro video, recuerda dejarnos tu me gusta y tus comentarios en la sección de abajo. Transportémonos al año 1800, cuando una majestuosa nave a vela, conocida como el USS Pickering, zarpó desde los Estados Unidos hasta las Indias Occidentales. Navegó con rumbo al enigmático Triángulo de las Bermudas, llevando consigo a su tripulación compuesta por 90 hombres. Y a partir de ese momento, ninguna noticia más se tuvo de su paradero. El USS Pickering se erigió como la primera embarcación cuya desaparición en el Triángulo de las Bermudas fue confirmada. Aunque se especula que el barco pudo ser sorprendido por una tormenta, la ausencia de cualquier rastro o evidencia física hace que la certeza sobre lo sucedido permanezca envuelta en el misterio. En otro enigma intrigante, cuando los aviones TBF Avenger se fumaron, se desplegó una operación de búsqueda a gran escala en el Triángulo de las Bermudas. Barcos y aviones exploraron en busca de cualquier indicio de las aeronaves. Uno de los navíos de búsqueda era un hidroavión PBM-5 Mariner. Este hidroavión alzó vuelo a las 7:27 p.m. y emitió un mensaje de radio de rutina 3 minutos después, para luego desaparecer sin dejar rastro. Ni rastros del hidroavión de rescate ni de los 5 aviones Avenger fue hallado. A pesar de una exhaustiva investigación sobre la desaparición de todos estos vehículos, nunca se reveló nada, dado que el Triángulo de las Bermudas no ostenta reconocimiento como un lugar tangible. La ubicación y el tamaño preciso del Triángulo de las Bermudas son incógnitas a resolver. Algunos sostienen que abarca aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados alrededor del área de las Bermudas, mientras que otros postulan que el triángulo es tan vasto como 3.800 millones de kilómetros cuadrados. Viajemos al año 1800 una vez más, cuando la nave USS Insurgent, en plena patrulla, hizo una breve parada en una base costera antes de emprender nuevamente su rumbo mar adentro. Esa fue la última vez que se avistó al USS Insurgent. Se reportó que una tormenta severa azotó las Indias Occidentales en ese preciso momento. La creencia es que esta tormenta, de una fuerza tan colosal, pudo haber provocado el naufragio tanto del USS Insurgent como del USS Pickering, que desapareció en torno al mismo periodo. Al igual que en la historia del Pickering, no se hallaron rastros del USS Insurgent. Una teoría que ha ganado popularidad sugiere que las descomunales olas, conocidas como olas de tormenta extrema, según la terminología científica, son responsables de numerosas desapariciones en la región. Estas olas son el resultado de la convergencia de diferentes patrones climáticos que generan imponentes y sorpresivas crestas acuáticas. Algunas alcanzan alturas asombrosas de hasta 100 pies. Los testigos afirman que estas olas se asemejan a gigantescas murallas de agua. Estos fenómenos podrían explicar por qué las embarcaciones se hunden velozmente y sin dejar rastro alguno. Por tanto, adentrémonos en la historia de Joshua Slocum, un hábil navegante que ostenta el título de ser la primera persona en completar la travesía en solitario alrededor del globo terráqueo. No obstante, a pesar de sus notables habilidades, Slocum no logró superar el desafío impuesto por el enigmático Triángulo de las Bermudas. En noviembre de 1909, en uno de sus característicos viajes de invierno hacia las Indias Occidentales, Slocum se despidió de su esposa antes de zarpar. La ausencia de contacto durante varios meses llevó a la esposa de Slocum a reportarlo como desaparecido. Se cuenta que el navegante hizo escala en Miami para reabastecerse antes de fumarse en el misterioso Triángulo de las Bermudas. Este triángulo misterioso alberga el punto más profundo del Océano Atlántico, conocido como la Fosa de Milwaukee, con una profundidad máxima que supera los 8.230 metros, aunque esta cifra se queda corta frente a los imponentes 10.670 metros de la Fosa de las Marianas. La considerable profundidad podría ser la clave para entender por qué se ha hallado tan escaso material de naufragio en la región. Justo frente a las costas de Japón yace el Triángulo de las Bermudas del Océano Pacífico, conocido también como el Triángulo del Dragón. Entre 1950 y 1954, 9 embarcaciones desaparecieron en esta zona sin dejar rastro alguno. Enviaron el barco Kyomaru 5 para investigar estos misteriosos sucesos y, como era de esperarse, también desapareció sin dejar rastro. Tras este incidente, las autoridades japonesas clasificaron la zona como peligrosa, instando a los marineros a evitarla. Este Triángulo de las Bermudas del Pacífico experimenta un clima intenso e impredecible. Las tormentas se forman repentinamente y sorpresivamente para desaparecer poco después. Si parpadeas, podrías perderte todo.
Esto podría explicar la escasa emisión de señales de socorro. Pilotos y marineros nunca anticiparon la llegada de mal tiempo. Es una de las teorías más recientes que envuelve este misterioso rincón oceánico. Se sugiere que los organismos en descomposición liberan grandes concentraciones de gas metano que quedan atrapados bajo el agua. Este gas puede acumularse hasta que de repente estalla. La explosión del gas asciende hacia la superficie y si una embarcación se encuentra en la zona de una de estas rupturas, el agua se vuelve mucho menos densa, provocando que la embarcación se hunda rápidamente y sin previo aviso. Aunque esta teoría tiene cierto sentido, no parece muy probable, ya que el Servicio Geológico de los Estados Unidos ha declarado que no hay evidencia de liberación significativa de gas en el Triángulo de las Bermudas en los últimos 15.000 años. ¿Será verdad? Como has observado, este lugar se ha llenado de desapariciones, teorías y misterio que lo han convertido en una especie de leyenda, en un mito intrigante. Es un rincón donde las desapariciones parecen ser reales, dejándonos siempre con numerosas incógnitas como qué ocurrió y cómo sucedió. Todo mientras conocemos la respuesta de dónde tuvo lugar, en el Triángulo de las Bermudas. ¿Disfrutaste de lo que viste y oíste? No dudes en darle un me gusta y suscribirte al canal. Asegúrate de activar las notificaciones para recibir más contenido. ¡Hasta la próxima!